Bienvenidos a Herramientas contra la Leyenda Negra. Este es el lugar donde desentrañamos los misterios de la historia española e hispana en general, revelando verdades ocultas y desafiando mitos arraigados. Hoy tenemos el privilegio de ofrecerles una experiencia única, otra visita guiada exclusiva al Museo Naval, y esta vez sobre el descubrimiento de América. Ahora, antes de sumergirnos en el tema de hoy, lo primero es lo primero, y es expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros increíbles mecenas de Patreon. Su apoyo constante nos permite seguir adelante con este proyecto y llevar la historia española e hispana en general a más personas. Recuerden que el enlace para unirse a Patreon se encuentra en la descripción del vídeo, al igual que otras formas de colaborar con el canal. Además, no puedo pasar por alto a nuestros suscriptores, aquellos que dan me gusta, comentan y comparten nuestros vídeos. Su apoyo es de vital importancia para que el canal llegue a más personas y así, entre todos, desmontar la leyenda negra hispanófoba. En este vídeo nos sumergiremos en la historia del descubrimiento de América. Acompañados por nuestra guía experta Asunción Sordo, exploraremos todos los detalles sobre la expedición que descubrió este continente, desde los preparativos, los tratados en los que se basaron y los personajes clave hasta los desafíos que enfrentaron. Además, hablaremos sobre el fascinante mapa de Juan de la Cosa, el primer mapa de la historia que representa las Américas, ya que se encuentra expuesto en el Museo Naval de Madrid. A través de este y otros objetos originales y relatos detallados, viviremos de cerca esta epopeya histórica que cambió el curso del mundo. Con esto dicho, prepárense para una inmersión total en la historia con esta visita guiada exclusiva. Juntos exploraremos todos los detalles sobre el descubrimiento de América y descubriremos los secretos que yacen detrás de esta monumental expedición. Espero que disfruten de esta experiencia, tanto como yo disfruto compartiéndola con ustedes. Para hablar del descubrimiento de América, debemos hablar primeramente de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos que vemos a mi espalda. A mi izquierda podemos ver a la reina Isabel y a mi derecha al rey Fernando. Los Reyes Católicos, desde el inicio de su reinado, consideraron a la marina como la herramienta más poderosa para proteger el comercio y también para llevar a cabo todos los proyectos expansionistas tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. La marina, no cabe duda que fue la gran protagonista del descubrimiento y conquista de América y además facilitó la gran aventura de todos los descubrimientos geográficos llevados a cabo en el siglo XV y XVI. Por otra parte, conviene señalar que el hito histórico protagonizado por la corona hispánica, una vez descubiertas las Indias, tanto en su parte descubridora como colonizadora, abrieron una serie de acciones marítimas no igualadas por ningún otro país del globo. Pero todos esos descubrimientos habidos en el siglo XVI no hubieran sido posibles sin el soporte de ese enorme desarrollo científico motivado y auspiciado por la corona y que tuvo su máximo exponente en la Casa de la Contratación. La Casa de la Contratación fue fundada por los Reyes Católicos en febrero de 1503, en Sevilla. La imagen que podemos ver a mi izquierda en este grabado, un grabado precioso fechado en el año de 1617, vemos una bonita imagen de Sevilla. En la parte inferior podemos ver el Guadalquivir, galeras, Triana más al fondo, y en la parte de la derecha podemos apreciar, entre otros monumentos importantes, la Giralda, la Torre del Oro, el Alcázar. Fue precisamente en el Alcázar donde se ubicó o tuvo su sede la Casa de la Contratación. Entre las muchas funciones importantes de la Casa de la Contratación vamos a destacar algunas. Primero, la Casa de la Contratación se encargaba de gestionar, fiscalizar y controlar todo el comercio de la carrera de Indias, es decir, todo el comercio de ultramar entre la península y las nuevas tierras descubiertas.
La Casa de la Contratación también fue tribunal marítimo, centro de operaciones, preparación de expediciones, construcción de velas, fabricación de instrumentos náuticos, cartas de navegación, construcción naval, pero sobre todo fue una gran obra de ciencia, un gran centro de ciencia aplicada. Es decir, en definitiva, fue una auténtica universidad del mar. Tan es así que en Europa se consideró a la Casa de la Contratación de Sevilla como la primera universidad científica de Europa, junto con la Casa de Indias de Lisboa. Bien, pasamos a hablar ahora de las especias y el primer viaje de Colón. Las especias, desde la antigüedad, especias como la canela, pimienta, clavo, jengibre, nuez moscada, etc., todas estas especias, desde la antigüedad, llegaban a Europa desde Oriente. Nos vamos a posicionar delante de esta famosa carta, que es la pieza más importante del museo, la carta de Juan de la Cosa. Juan de la Cosa, que le podemos ver de frente a nosotros, nacido en Santoña, él hizo 7 viajes a las llamadas a las Indias. Los 2 primeros de Juan de la Cosa coincidieron con los 2 primeros viajes de Colón. Bien, pero antes de morir, muere Juan de la Cosa en 1510 en Colombia, asesinado por las flechas envenenadas que le lanzaron los indígenas. Pero antes de morir, como decía, nos dejó esta maravilla. La carta es la original, hecha sobre 2 pieles de animales unidas y cartografiada encima. Toda la parte verde que podemos ver en este lateral se refiere a las tierras descubiertas. En el centro de la imagen, en el centro de esta zona verde, podemos ver una imagen de San Cristóbal. Quizás Juan de la Cosa la puso en honor de Cristóbal Colón. Bajo la imagen de San Cristóbal, en castellano antiguo podemos leer: esta carta se hizo en el año de 1500, en Puerto de Santa María. La carta está adornada con barcos, banderas, también está adornada con la rosa de los vientos. En el centro del Atlántico vemos una preciosa rosa de los vientos, hay otras diseminadas por el resto de la carta. Como podemos apreciar, las Antillas están perfectamente cartografiadas, al igual que Irlanda, Inglaterra, España, todo África, etc. A esta carta se le considera el primer mapa mundi. No obstante, y a pesar de ello, está un tanto difuminada la zona de Asia y Japón, Zipango. Podemos ver a los Reyes Magos en representación de Oriente, el Mar Rojo está en rojo, la Reina de Saba, etc. Esta carta, esta pieza, es una pieza cartográfica de importancia mundial y podemos decir que a partir de la carta de Juan de la Cosa podemos hablar de cartografía moderna. Importantísima, es la primera y la más antigua donde se contemplan todo el continente americano. La carta de Juan de la Cosa, podemos apreciar también esta línea vertical verde, hace referencia al Tratado de Tordesillas. Tratado de Tordesillas, que ya sabemos, hablaremos más tarde de él, cómo fue firmado, por qué. En la línea central coincide con el Amazonas. Por otra parte, ya para concluir con la carta de Juan de la Cosa, decir que fue depositada en la Casa de la Contratación de Sevilla. Volviendo al tema de las especias, como dije anteriormente, venían desde Oriente, desde la antigüedad, venían desde Oriente a Europa. ¿Y para qué? Para ser aplicadas tanto a la medicina como a la gastronomía. El valor de las especias en esa época era importantísimo, muy elevado.
Tan es así que en numerosas ocasiones el valor de las especias superaba al valor del oro. El comercio por el interior de las especias lo tenía la República Veneciana a través de la ruta de la seda. Venecia. Portugal, grandes navegantes, los portugueses. Portugal, que fueron los primeros en marcar una ruta hacia el oeste. Portugal, una vez dobló el Cabo de Buena Esperanza hacia 1488, marcó esa ruta hacia el oeste. Posteriormente, a principios del siglo XVI, navegantes tan importantes como Vasco de Gama, Francisco Serrano, llegaron a India y después a las Molucas, haciéndose con el mercado de las especias. Se hacía necesario plantear nuevas rutas para llegar a las Molucas. De ahí que Colón, en la década de los 80 del siglo XV, planteara una tercera ruta hacia Occidente. Colón, siguiendo las teorías de Toscanelli, él se basaba en un tamaño erróneo de la esfera terrestre, porque pensaba que se podía llegar a Zipango, a Japón, desde las Canarias, y que solamente había 2.400 millas de distancia, cuando en realidad desde las Canarias a Zipango, a Japón, hay más de 10.700 millas. No obstante, Colón, con esta teoría, se va a ver al rey de Portugal, Juan II, el cual toma en consideración el proyecto, pero ordena que una serie de doctos matemáticos lo estudien para su posible viabilidad. Finalmente, el rey de Portugal desestima el proyecto y Colón se viene a Castilla. Llega a Huelva y en la Rábida entabla conversaciones con los frailes, con dos frailes en concreto, Fray Antonio de Marchena y Fray Juan Pérez, los cuales le ponen en contacto con el confesor de la reina, Fray Hernando de Talavera. La reina Isabel se interesa por este proyecto, pero también ordena que una junta de doctos varones se encarguen de estudiar el proyecto para su posible viabilidad. Esta junta de doctos varones se reúne en la Universidad de Salamanca, presidida por Fray Hernando de Talavera, llegando a la conclusión de que la distancia desde las Canarias a Zipango, a Japón, es excesiva y no hace viable el proyecto. Todo ello unido a las grandes exigencias de Colón, no solamente políticas, sino también económicas. No obstante, y a pesar de, la reina Isabel dice que se ocupará del proyecto, pero una vez que termine la reconquista de Granada, del Reino de Granada. Finalizada la conquista de Granada el 2 de enero de 1492, los reyes católicos se reúnen con Colón y finalmente terminan aceptando sufragar esta expedición, quedando plasmadas todas las demandas de los intervinientes en las llamadas capitulaciones de Santa Fe. Capitulaciones que fueron muy ventajosas para Cristóbal Colón. Entre otras cosas, cabe destacar lo siguiente: Colón sería nombrado almirante a título hereditario y con rango de almirante de Castilla, también de todas las tierras descubiertas o ganadas a la mar Océana. También sería nombrado virrey a título hereditario y gobernador general de todas las islas, tierras firmes, ganadas o descubiertas en esos mares. Por otra parte, él se le concedería un diezmo, es decir, un 10% del producto neto de las mercaderías compradas, ganadas, halladas o trocadas, quedando un quinto para la corona. Entre otras cosas, también llevaría toda la jurisdicción comercial de todos los pleitos derivados del comercio. Después de estas capitulaciones que se firman en Santa Fe, Colón llega
a Palos de la Frontera para preparar la expedición y se encuentra con una serie de problemas. Primer problema, los propios habitantes de Palos tienen una cierta desconfianza hacia Colón. Tan es así que le llamaban el extraño. Pero lo más importante es que Colón no podía reunir a la tripulación necesaria para la expedición. Nuevamente son los frailes de la Rábida los que le ponen en contacto con Martín Alonso Pinzón. Martín Alonso Pinzón, un gran navegante, apoya la expedición de Colón y la apoya hasta el punto de aportar de su hacienda personal 500.000 de maravedíes, además de aportar las 2 carabelas que vemos aquí, la Pinta y la Niña. Las carabelas, la Pinta y la Niña, que Martín Alonso Pinzón en ese momento las tenía alquiladas, hay que decir de ellas lo siguiente: son unas carabelas de unos 22 metros de eslora, tienen alcázar de popa, castillo de proa, van arboladas con 3 palos, palo mayor y trinquete con vela cuadra y mesana con vela latina. Son muy propicias para la navegación, tanto la una como la otra. La Pinta iba al mando de Martín Alonso Pinzón y la Niña al mando de su hermano Vicente Yáñez Pinzón. En cuanto a la nao Santa María, que vemos a la izquierda, es una nave un poquito más grande que las carabelas, llega a tener 30 metros 32 de eslora aproximadamente, castillo de proa, alcázar de popa, también va arbolada con 3 palos, mayor trinquete con vela cuadra y mesana con vela latina. De las 3 naves, la más rápida era la Pinta, que tenía un desplazamiento aproximado de unas 115 toneladas. En cuanto a la nao Santa María, el desplazamiento llegaba a tener de 200 a 250 toneladas. Por otra parte, decir que la nao Santa María era propiedad de Juan de la Cosa y se llamaba gallega porque fue construida en Galicia, de ahí su nombre, pero cuando la compra Colón le cambia el nombre y le pone Santa María. Por otra parte, Colón evidentemente mandaba la nao Santa María y de maestre llevaba a Juan de la Cosa. Ya tenemos toda la expedición preparada y dispuesta para salir y a partir de Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492. Las 3 naves siguen un derrotero marcado por Colón, que por cierto era el más oportuno, contrastado con el propio diario del almirante. En la madrugada del 12 de octubre de 1492 avistaron tierra, llegando a la isla de Guananí, que Colón la bautiza como San Salvador, tomando posesión de esas tierras en nombre de la corona. Desde la isla de Guananí, Colón se dirige a Cuba, volvemos a estar delante de la carta de Juan de la Cosa, se dirige a Cuba en la confianza de haber llegado a Zipango, a Japón, cosa que evidentemente no ocurrió. Y desde Cuba se dirige a lo que hoy conocemos como Haití. Esta zona la bautiza como la Española. En la Española, la nao Santa María, en la Navidad de 1492, queda varada y con los restos de la nao Santa María se construye el primer fuerte, el Fuerte de Navidad. Colón en este momento decide regresar a la península, dejando en el Fuerte de Navidad un pequeño número de expedicionarios y finalmente Colón llega a Palos de la Frontera el 15 de marzo de 1593. Se pone fin así a una de las mayores gestas históricas, a una de las mayores gestas marítimas de la historia, el descubrimiento de América.
Hay que destacar y señalar también que Colón no solamente es el primero que descubre América, sino también es el primero que marca una ruta de ida y vuelta por el Atlántico, comenzando así la carrera de Indias o el comercio de ultramar, porque antes nunca nadie se había atrevido a cruzar un océano, ni siquiera los portugueses, que eran grandes navegantes, porque los portugueses, que sí fueron los primeros, como hemos dicho anteriormente, en marcar una ruta por el este, eran de rutas costeras con puntos de referencia conocidos, pero nunca atravesando un océano. Esto lo hace primeramente Colón. Los protagonistas de la expedición. Comenzamos con Martín Alonso Pinzón. Martín Alonso Pinzón, que era un gran navegante, era un hombre rico, propietario de las carabelas. Él mandaba la Pinta, iba al mando de la Pinta. Su hermano, Vicente Yáñez Pinzón, iba al mando de la Niña. Pero hay que decir de Vicente Yáñez Pinzón que él en el año de 1500, con 4 naves, fue el primero que descubrió Brasil, año de 1500. Brasil y la desembocadura del río Amazonas. Posteriormente, en el año de 1509, acompañado por Juan Díaz de Solís, descubrieron la península de Yucatán. En cuanto a Colón, nacido no se sabe cuándo, no se sabe dónde, e hijo de no se sabe quién. Lo cierto y verdad es que la teoría más extendida es que Colón es de origen genovés, pero sus padres eran de origen judío. Y lo que es cierto es que Colón escribió siempre en castellano y latín. Por otra parte, la primera infancia o primera juventud de Colón resulta un tanto misteriosa. Colón, un gran navegante, navegó por todos los mares de Europa y de África. Y después de este primer viaje, hizo otros 3 viajes más. Septiembre de 1493, 1498 y 1502. Estos 3 últimos viajes de Colón llegó a las Antillas, descubriendo, entre otros sitios, Jamaica, llegó a Jamaica, Trinidad, Costa Rica, Puerto Rico, Mosquitos, la zona de los Mosquitos, Costa de los Mosquitos, etc. Finalmente, la muerte de Colón. Colón muere en el año de 1506 en Valladolid, enterrado en un convento franciscano de Valladolid, permaneciendo allí sus restos hasta el año de 1509, cuando su hijo Diego, por expreso deseo de su hijo Diego, los restos de su padre son trasladados a la Cartuja de Sevilla, donde permanecen hasta el año de 1544, que los restos son trasladados a Santo Domingo. Aquí en Santo Domingo permanecen hasta 1795, cuando la corona hispánica pierde Santo Domingo en favor de Francia. Entonces los restos mortales de Colón viajan hasta Cuba. En Cuba permanecen hasta 1888, cuando ya desde Cuba regresan nuevamente a Sevilla. Este es todo el íter de los restos de Colón. Vamos a hablar ahora del Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas, que se firma por los Reyes Católicos y el rey Juan II de Portugal, el 7 de junio de 1494, sus orígenes son anteriores. Es decir, una vez que Colón regresa de su primer viaje, los Reyes Católicos le piden al Papa Alejandro VI la consagración de todas las tierras descubiertas en favor de la corona hispánica. El Papa Alejandro VI promulga las bulas alejandrinas
en 1493, concediendo a los reyes católicos la titularidad de todas las tierras descubiertas que estén al oeste de una línea, de un meridiano que pasa por las islas de Cabo Verde a 100 leguas. 100 leguas al oeste de esas islas, de ese meridiano, sería para España, para la corona castellana, y lo anterior para Portugal. Evidentemente, este repartimiento de tierras hecho por el Papa Alejandro VI en un primer momento, pues no le agrada al rey de Portugal, tan es así que intenta obstaculizar las posibles futuras expediciones de los reyes católicos. Es por ello que se firma el 7 de junio de 1494 el Tratado de Tordesillas. En este Tratado de Tordesillas se llega al acuerdo siguiente: 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde todo lo descubierto sería para la corona hispánica, y lo anterior sería para Portugal. El Tratado de Tordesillas original en castellano se conserva en Lisboa y el portugués en el Archivo de Indias de Sevilla. Este Tratado de Tordesillas permanece en vigor hasta 1529, cuando el emperador Carlos, el rey Carlos I, firma el Tratado de Zaragoza, cediendo las Molucas a Portugal a cambio de 350.000 ducados de oro. Vamos a hablar ahora del arte taíno. Se hace obligado también hablar del arte taíno. El arte taíno es el que se encuentra Colón cuando llega a Guananí, llega a estas islas, ¿no? El arte taíno son indígenas, habitantes precolombinos, indígenas de las zonas de Jamaica, La Española, Cuba, Puerto Rico, pero donde tienen su mayor florecimiento es en Puerto Rico. En la vitrina que tenemos delante podemos observar y apreciar unas preciosas muestras del arte taíno. Finalmente tenemos que hablar del primer homenaje a Colón, el cuadro de José Garnelo. José Garnelo pinta el cuadro en 1892 para la Exposición Universal de Chicago en 1893. José Garnelo fue profesor de Picasso y subdirector del Prado en el año de 1915. El cuadro, en la parte derecha del cuadro, podemos ver a los indígenas corpulentos, una anatomía fuerte y bien vestidos. Esto contrasta con lo escrito por Colón en su diario, cuando habla diciendo que él, cada vez que llegaba a estas tierras, se encontraba con unos indígenas completamente desnudos y con un esqueleto, una anatomía pequeña. Si nos fijamos en la parte central del cuadro, podemos ver a un indígena de rodillas y otros dos, uno agachado, que parece que le está enseñando una máscara de oro a Colón. Esto también contrasta con lo escrito por Colón en sus diarios, porque en esta zona, cuando llegó Colón a estas tierras, no existía ese mineral. Si nos fijamos en la parte izquierda del cuadro, podemos observar cómo un tripulante de Colón parece que le está enseñando a un indígena una espada y su manejo. Y el indígena parece estar muy interesado en el manejo de la espada. También decir que en el centro de la imagen del cuadro podemos ver una gran cruz. La cruz siempre se ponía en todos aquellos territorios a los que se llegaba, se descubría y conquistaba, en señal de evangelización. Y por último, nos llama mucho la atención la vestimenta tan elegante y costosa que parece que lucen los tripulantes de Colón. Finalmente, decirles que esto solamente es una pequeñísima muestra de los grandes tesoros que almacena, que tiene el Museo Naval de Madrid. Les espero a todos en el Museo Naval de Madrid.
Gracias por acompañarnos en este vídeo. Si te ha gustado, te invitamos a explorar nuestros otros contenidos sugeridos y suscribirte para no perderte futuros vídeos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno. Déjanos tu comentario y comparte este vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.